En realidad, para los que no lo conocen, el doctor Fernando Gómez Sancha es un urólogo español que actualmente trabaja en un centro privado en Madrid, en la Clínica Centro, y también trabaja en algunas oportunidades en un centro que es el Hill Clinic en Bulgaria, en Sofía. Es una persona que ha tenido una larga trayectoria en la cirugía mínimamente invasiva para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, la uropatía obstructiva baja, especialmente en sus inicios con el láser verde, y ha probado todas las otros tipos de modalidades de láser, y ya tiene en su haber más de 8.000 o miles de casos de enucleación prostática con una técnica depurada. Y para nosotros es un placer poder contar con él, que nos dé todos los detalles ya después de esta larga experiencia. Y sin más que decir, le voy a dar paso a él. También nos acompañan el doctor Teodoro Di Capua, que es miembro del World Venezuelan Urologist, quien tiene una trayectoria también en enucleación prostática, y el doctor Ricardo Camacho, venezolanos, que están encantados de poder compartir contigo, Fernando, y con todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por la introducción, Arquímedes. Voy a darle aquí para proyectar. Bueno, voy a hacer un recuerdo histórico. La enucleación con láser se describió inicialmente en 1983 por Hiraoka, un japonés que presentó su técnica de enucleación monopolar y consiguió hacer muchos casos con esta técnica, aunque no publicó los resultados y no se hizo mucho caso. Peter Gilling publicó después su técnica clásica de enucleación en 3 lóbulos y fue cuando se popularizó la enucleación con láser de holmio. Hay muchas publicaciones, creo que es la técnica quirúrgica mejor estudiada en urología, con evidencia de nivel 1, con series de hasta 18 años de seguimiento. Ha demostrado ser una técnica segura, incluso en pacientes anticoagulados. También hay muchos estudios en diferentes países sobre el coste y efectividad de esta técnica. Y tanto las guidelines europeas como americanas recomiendan esta técnica para hiperplasia prostática de cualquier tamaño. Ya no limitan o ya no encasillan la técnica en unos volúmenes determinados. Y cuando uno mira en diferentes países, este es un ejemplo de un artículo en Australia, todavía la penetración de esa técnica es muy, muy mala. Es decir, poca gente hace enucleación, aunque hay una tendencia reciente a que tenga mayor popularidad, y en países, por ejemplo, como Francia, ya tienen más de 200 centros haciendo HOLEP. ¿Y por qué pasa todo esto? Y esta es un poco la reflexión, y probablemente son argumentos que mucha gente utiliza todavía para no dar el paso, para no cambiar lo que están haciendo, ¿no? Hay una frase que es: la resección prostática es el gold standard, que a mucha gente le sirve para no cambiar. Es verdad que se ha publicado una incontinencia urinaria postoperatoria en porcentajes elevados que echa para atrás a muchos urólogos, y eso a mí también me echaba para atrás esa posibilidad. El riesgo de lesión vesical, aquí pongo alto riesgo, aunque eso no es luego real. El tiempo que llevan estos procedimientos, la curva de aprendizaje larga y el coste. Entonces voy a atacar un poco todos estos argumentos porque las cosas han cambiado. Hemos visto avances en la tecnología, avances en la técnica quirúrgica y una mejor comprensión de la enucleación endoscópica con láser que permiten una curva de aprendizaje menor, y todo es mucho más simple. Entonces vamos con esta frase que a mí siempre me la han dicho desde tiempo inmemorial, y es interesante comprender qué significa gold standard. Gold standard es una técnica de referencia que es la mejor disponible en las condiciones razonables. No tiene que ser el mejor test en términos absolutos, sino el más razonable. Como ejemplo, el diagnóstico de un hemangioma hepático se puede hacer con ecografía, pero es mucho mejor la autopsia. Sin embargo, no se considera la autopsia el gold standard, sino se considera la ecografía, ¿no? Porque es más sencilla que la autopsia.
También se ha criticado mucho este concepto del gold standard porque de alguna manera es un término que precisamente evita los avances. O sea, cuando uno dice que la colposuspensión de Burch es el gold standard, y eso pasó mucho con la introducción del TVT, hay una resistencia al cambio porque parece que no hay nada mejor. Por eso se propone hablar del tratamiento de referencia en lugar del tratamiento gold standard. Por lo tanto, yo creo que la resección transuretral no es la mejor técnica, aunque es la que más se hace en el mundo y por lo tanto es la técnica de referencia con la que comparamos las técnicas nuevas. En cuanto a la incontinencia urinaria, es verdad que cuando uno ve la literatura que se ha descrito una incontinencia urinaria temporal, en la mayoría de los centros hay una tasa de resolución muy alta de esta incontinencia, puede ser, como digo, temporal, y claro, eso nos hace reflexionar por qué el paciente está incontinente y luego recupera la continencia. Es evidente que se ha producido un daño no definitivo. Y como decía Tony Mundi, que es un urólogo reconstructivo muy, muy famoso en Europa, solo Dios puede hacer un esfínter, no se puede recomponer un esfínter tan fácilmente. Bueno, conocemos un poco mejor la anatomía del esfínter urinario. Hay una serie de publicaciones que han descrito una capa interna, el esfínter liso, y una capa externa de esfínter estriado. Y la parte del liso esfínter interna tiene dos capas, una capa circular y una capa longitudinal. Y lo curioso de todo esto es que las fibras musculares infiltran incluso la submucosa, es decir, que la mucosa esfinteriana tiene un papel importante y a lo mejor todavía no reconocido en la continencia. La forma del esfínter es un poquito en forma de herradura, pero es más proximal en la parte anterior que en la posterior. Por eso a mí no me importa nada bajar cerca del veru, por debajo del veru cuando la próstata es grande y es necesario, porque en la parte apical posterior va a haber poco riesgo para el esfínter, es arriba, donde hay que tener mucho más cuidado. Y hay diferentes artículos que demuestran este punto, que el esfínter va a llegar mucho más proximal anteriormente que posteriormente. Entonces, mi teoría sobre por qué se producía esta incontinencia era porque el urólogo que hacía la enucleación diseca el lóbulo lateral de forma ascendente hacia arriba sin mirar lo que está ocurriendo a nivel del esfínter. Entonces, ¿qué está ocurriendo a nivel del esfínter? Pues que se está despegando, se está arrancando la mucosa esfinteriana del esfínter. Por lo tanto, estamos quitándole al esfínter externo una estructura fundamental para la continencia, que con el tiempo se puede regenerar y por eso los pacientes recuperan la continencia. Y esta es la infame cortina mucosa que se describía en muchísimos artículos sobre nucleación endoscópica de próstata, y yo creo que esto es lo que hay que evitar. Hay que evitar hacer una disección ciega, totalmente sin ningún cuidado a la hora de disecar el ápex. Hay otros mecanismos que se han comentado, como la hiperactividad vesical de los pacientes. A veces toser puede ocasionar una contracción involuntaria, producir incontinencia que parece esfuerzo pero no lo es. La distensión del músculo esfinteriano, como cualquier distensión muscular, puede disminuir su competencia. En la técnica clásica de 3 lóbulos había que hacer una incisión a las 12 que requería forzar mucho hacia abajo el endoscopio en ocasiones, y eso podía hacer una split, una rotura del esfínter a las 12. Y el comentario más peregrino de todos, que era que el paciente usaba la próstata para la continencia y al quitar el adenoma, pues tenía que coger tono el esfínter externo. Entonces eso no explicaría por qué algunos centros tienen un 30% de incontinencia y otros un 2 o un 3%. Yo, como sabéis, empecé con el láser verde. Me gustó mucho la seguridad del procedimiento. Yo había visto morir a un paciente en una resección transuretral. Aquello hizo que me atrajera la idea del láser
en aquel tiempo y trabajé mucho con el láser verde. Hicimos una técnica de vaporización anatómica porque no me satisfacía mucho hacer canales en la próstata. Empezamos a enuclear lóbulos medios, de ahí empezamos a intentar hacer una enucleación con láser verde hasta que finalmente nos dimos cuenta que el abordaje en bloque era idóneo para el láser verde. Y cuando empecé a usar el olmio, con la idea de que no eres suficientemente experto si no sabes usar diferentes técnicas y diferentes láseres, pues empecé con la técnica de 3 lóbulos y pronto apliqué lo que había aprendido con el láser verde a la técnica y empecé con la enucleación en bloque, con la liberación apical precoz. Y recientemente estamos disfrutando de los nuevos avances tecnológicos en los láseres. En la vaporización anatómica lo que hacíamos era hacer una disección mecánica del plano. Ahí empecé a aprender que había un plano de clivaje que se puede desarrollar endoscópicamente entre cápsula y adenoma y llevábamos el nivel de la vaporización hasta ese punto para intentar mejorar la durabilidad de este procedimiento. Con el láser verde, cuando empezamos a hacer la enucleación en bloque, nos dimos cuenta que era muy buena idea marcar una línea entre el esfínter y el ápex de la próstata para empezar el procedimiento, tener un landmark, tener una referencia anatómica muy clara de dónde estaba el esfínter y dónde estaba el ápex prostático para poder después hacer la enucleación en bloque con seguridad y protegiendo el esfínter urinario. Este era el abordaje que hacíamos. Nos permitía volcar el adenoma completamente en bloque al interior de la vejiga y después hacíamos hemostasia con el láser verde. Bueno, una técnica nueva que para mí fue una escuela increíble de enucleación y donde aprendí pues, cómo se hace una enucleación mecánica, porque hacíamos la enucleación con la punta del endoscopio y después utilizábamos el láser para cortar fibras, tejido fibroso y para coagular. De manera que observamos unas tasas de continencia muy buenas con esta técnica, mejores que las publicadas en la mayoría de los centros con HOLEP, y eso ya pues, me llamó la atención a la hora de pensar por qué se producía la incontinencia. Y la idea es que cuando uno termina la enucleación debe ver la mucosa perfectamente preservada. Esta es una imagen que vemos continuamente. En ocasiones, cuando se trata de próstatas muy grandes o con mayor dificultad, podemos ver alguna especie de fractura en la mucosa, pero más o menos longitudinal o transversal al esfínter, o sea, siguiendo un poco la misma dirección de la uretra, y entonces el esfínter al contraerse va a seguir teniendo mucosa, en comparación con lo que veíamos antes, que era un esfínter totalmente depitelizado con la persistencia de un flap mucoso a las 12, que clásicamente se ha hablado de eso y todo el mundo que aprendía pues volvía a pasar el mismo mensaje y volvía a hablar de lo mismo como la técnica correcta, etc. Entonces, cuando empecé a hacer olmio, claro, empecé haciendo la técnica de 3 lóbulos, pero modificamos el abordaje para hacer primero una línea blanca tal y como hacíamos con el láser verde. Es decir, que marcábamos la línea blanca para tener la referencia anatómica del esfínter. Y empezamos a ver también muy buenas cifras de continencia posoperatoria. Lo que hacíamos era seguir la técnica clásica, hacer la incisión en el lóbulo medio, a los lados del lóbulo medio, intentando llevarla un poquito hacia el cuello para facilitar después la enucleación de este lóbulo. Aquí ya coincidíamos con la línea blanca que se había generado inicialmente para buscar el plano. Después, cuando hacíamos la incisión a las 12, también teníamos una referencia con la línea blanca, o sea, esa incisión la llevábamos hasta la línea blanca, de manera que el esfínter estaba protegido. Y de este modo podíamos hacer una enucleación en 3 lóbulos con un inicio cuidadoso y una disección del esfínter cuidadosa. Pero evolucionamos rápidamente hacia la técnica en bloque. Como veréis luego, hay muchos ejemplos en internet. Si tenéis interés en ver imágenes, en ver vídeos, en ver cómo se desarrolla esta técnica, puede resultar un poquito difícil de entender al principio, pero cuando uno comprende lo que está haciendo y lo que está pasando ahí,
empieza a ser una técnica muy sencilla. Contamos con varias ventajas. Una de ellas es que la irrigación del espacio de trabajo es muy eficiente porque hay un recambio de líquido muy rápido, no entra líquido a la vejiga y sale, sino que estamos irrigando un espacio muy pequeño. La visibilidad es fantástica durante el procedimiento, que también es una ventaja muy importante. Normalmente hay que familiarizarse con la anatomía de la próstata. Para las personas que han hecho RTU toda la vida, pues es un poco extraño disecar este plano, pero como digo, se puede aprender fácilmente, se hace la enucleación completa. Nosotros comparamos los datos de Embloc HoLEP con Embloc GreenLab para ver cómo se comparaban las dos técnicas. Fijaros, los tiempos quirúrgicos eran bastante cortos, 47 minutos, 52 minutos. Los pacientes estaban un poquito más de un día en promedio en el hospital y vimos que con la técnica de Embloc HoLEP éramos un poquito más respetuosos con el esfínter, había menos incontinencia urinaria, lo cual me hizo decidirme por el olmio. Para mí, personalmente, hubo un momento clave que fue cuando tuve que operar a mi hermano mayor, que tenía una próstata de 90 o 100 gramos, y escogí operarle con olmio. Y eso ya me hizo darme cuenta de que había cambiado mi técnica favorita, a pesar de haber desarrollado la técnica con láser verde. Entonces vimos que era una técnica que permitía una preservación de la continencia excelente. En cuanto al riesgo de la lesión vesical durante la morcelación, es verdad que hay un riesgo, pero es muy importante comprender que la enucleación no es una cosa que hace uno como si fuera un cowboy subido en su caballo. Es una técnica que requiere que todo el mundo en el quirófano conozca muy bien la técnica, que todo el mundo en el quirófano conozca su papel en el quirófano y tener mucho cuidado. Fijaos cómo el ejemplo de la bolsa, de la enfermera circulante que tiene que poner agua para la irrigación, a veces no sabe pinchar correctamente la bolsa, uno mira la bolsa para ver si está llena, si tiene irrigación, y lo que se encuentra es que la bolsa está llena, pero sin embargo no está entrando líquido, ¿no? Entonces eso puede dar lugar a un accidente y es la circulante, la enfermedad circulante que está ese día la que origina el problema, quizá porque no hemos tenido en cuenta que este es un trabajo fundamentalmente en equipo, ¿no? El cirujano es solo una pieza dentro de un equipo de gente que está colaborando para que todo salga bien. Y con ese abordaje los accidentes son menores. Hay dos tipos de morceladores, unos que entran y salen hacia adelante y otros rotatorios. El tipo rotatorio yo creo que es el que se está imponiendo. Lumenis tiene un morcelador de este tipo, pero tiene un poquito más de peligro a la hora de hacer la morcelación dentro de la vejiga. Cuando estamos haciendo el procedimiento con láser, normalmente necesitamos cambiar el instrumento porque la varilla del morcelador es muy gruesa y no entra por el canal de trabajo del cistoscopio láser. Por lo tanto, hay que usar un nefroscopio para poder meter esta varilla en su interior. O sea que hay que hacer un cambio de instrumento y ahí es muy importante que la enfermera que te está ayudando en quirófano sepa lo que tiene que hacer para que sea rápido y eficiente. Sería el motor que se maneja en la mano del morcelador, la varilla conectado al sistema de succión, que es muy importante para una buena morcelación, el cable de conexión del motor con la unidad que lo controla. Este es el antiguo morcelador de Lumenis, que tiene las mismas piezas pero con otra forma. Yo utilizo el sistema Piraña de Richard Wolf, que creo que es probablemente el mejor morcelador que existe hasta la fecha, aunque empieza a haber otras compañías que están produciendo morceladores que funcionan bastante bien. Este es el pedal de control que permite succionar y morcelar. O sea, siempre succiona, pero podemos solo succionar o succionar y morcelar. Con el pedal clásico de Lumenis, uno pisaba el pedal y al inicio de la pisada se succionaba, y si se penetraba un poco más o se profundizaba en la pisada, se producía la morcelación, que podía dar lugar también a errores y accidentes. O sea que tener un pedal separado es una buena idea. Hay que entender también este fenómeno. Es importante tener un buen morcelador. Aquí no se puede ahorrar
en los equipos porque luego se paga. Esta es una morcelación un poquito ineficiente. Veis que está girando el morcelador, pero no consigue morcelar prácticamente. Es importante saber que cuando uno ha hecho hemostasia y empieza la morcelación, hay una ventana de 20 minutos donde la visibilidad todavía es buena. Y entonces es en ese tiempo donde hay que intentar sacar el adenoma, porque ahí la visión va a ir cayendo poco a poco, va a ser cada vez peor, y por lo tanto tener un morcelado rápido es ideal y es fantástico, y es lo que hacemos todos los días. Estos morceladores hemos medido la cantidad de tejido que puede sacar fuera por cada minuto, y en promedio son 11 gramos por minuto, que quiere decir que una adenoma de 110 gramos lo podemos sacar en 10 minutos de tiempo total. Entonces esto ha cambiado radicalmente la enucleación. Es uno de los factores más importantes para que esta técnica sea sencilla. Y aquí viene el siguiente factor, el procedimiento que consume mucho tiempo. Tengo la suerte de haber contactado con este hospital en Bulgaria, donde voy a operar todos los meses, y para mí ha sido una verdadera escuela, porque me han aportado muchísimos pacientes, y el hecho de hacer un paciente tras otro durante 3 o 4 días me ha enseñado enormemente. Es un chalet, es una casa realmente con un quirófano, 3 camitas de recuperación y 11 camas de hospitalización. Y este es el parte quirúrgico que solemos hacer. Fijaos que hay 8, 9, a veces 10 casos en un día. Entonces tienen 11 camas. Los pacientes al día siguiente se van a casa, ingresan los nuevos pacientes. De modo que podéis fijaros como en un centro de poca entidad, de poco dotación, podemos hacer esta cirugía con una gran seguridad y con, bueno, haciendo muchos casos al día. Es un poco duro el trabajo, pero esto, entrenamiento, pues ha hecho que el procedimiento mejore, sea más eficaz. Esta es la típica sesión quirúrgica que estamos teniendo nosotros en Madrid por las tardes. Empezamos a las 3, acabamos sobre las 9 y podemos meter 5 y últimamente 6 casos en la tarde. O sea que no se trata de un procedimiento que tenga que durar 4 horas, aunque es importante comprender que al principio son procedimientos más largos porque hay que aprender. Por eso yo siempre recomiendo que si vais a empezar con el holmio, invitéis primero a alguien al hospital que sepa hacerlo muy bien, para que los anestesistas, las enfermeras, la dirección del hospital comprendan cómo es este procedimiento cuando se hace bien. Y luego todo el mundo entiende que hay una curva de aprendizaje. Es decir, que es diferente que empezar solos, sin mucha experiencia, y meterse a hacer una cirugía que no han hecho nunca, habiendo visto 3 vídeos. Esa es la forma correcta de empezar. Fijaos la bandeja de los instrumentos. Tenemos el cistoscopio láser, tenemos un aplicador para meter un resector. También podemos a veces coagular, sacar fragmentos con un pequeño resector que se utiliza la misma vaina externa. Y tenemos el nefroscopio o el morcescopio, un uretrotomo de Otis, que para mí es muy importante, un dilatador. Fijaos qué sencilla es la bandeja del instrumental. Pero, insisto, lo más importante es el trabajo en equipo. Cada uno tiene que saber lo que hace, y eso, cuando viene la gente a visitarnos a Bulgaria o a Madrid, se dan cuenta de que todo el mundo sabe lo que hay que hacer, todo el mundo conoce el procedimiento. Yo pongo la mano y me dan el instrumento sin decirlo, sin mirarlo. Todo fluye, y esa es la forma en la que tenemos que trabajar en quirófano. Mucha gente ha pasado por allí, muchos colegas, ha sido una verdadera escuela. Entonces, para entender un poquito la física del láser de holmio, sabéis que el láser de holmio se absorbe en el agua, y cuando se produce un pulso, es un láser pulsado de energía, va a depositar mucho calor, mucha energía en el agua, que se va a calentar a una temperatura muy alta muy rápidamente. Eso se llama agua supercaliente. Es un estado físico inestable que va a dar lugar a una pequeña explosión, una burbuja de cavitación, que va a producir una onda de choque. La onda de choque es la que va a permitir romper las piedras, es la que va a permitir disecar el plano de nucleación. Cuando tenemos la fibra muy lejos, no llega ni el calor ni el efecto de la onda de choque al tejido. Cuando nos acercamos un poquito más, el efecto primero que se siente es el efecto mecánico, es decir, que podemos ver a veces cómo se abre el plano sin que haya efecto térmico.
un poquito más cerca se van a combinar el efecto mecánico y el efecto térmico, y cuando ya se acerca mucho más se va a producir un fenómeno explosivo de corte, de disrupción del tejido prostático. Pues bien, el avance más reciente en cuanto a tecnología de los láseres ha sido la modulación de pulso. Entonces veis cómo cuando se hacen un pulso normal, que sería la imagen de arriba, se produce este fenómeno, el agua supercaliente, la burbuja de cavitación y la onda de choque. Pero si se hacen 2 pulsos consecutivos, el primer pulso, que está en el vídeo de abajo, el primer pulso va a generar esta burbuja de cavitación y el segundo pulso va a disparar a través de la burbuja y va a conseguir que la energía y el calor y las ondas de choque lleguen mucho más lejos, proyectándose lejos de la fibra. Entonces esto nos va a permitir no solamente abrir el plano, sino que nos va a proporcionar una coagulación de primer paso, que es como yo lo llamo, es decir, que cuando uno va disecando, aparte de disecar, se va coagulando, es decir, no hay que volver normalmente a coagular en ese territorio, y unas propiedades de corte más parecidas a lo que estábamos acostumbrados con el láser de Tulio, es decir, que el láser de Tulio es un láser de emisión continua que corta perfectamente, y entonces hemos mejorado también las capacidades de corte. Y es interesante comprender la diferencia entre los pulsos del láser de holmio. Fijaros cómo este láser de holmio puede emitir toda la energía del pulso. O sea, es un vatio. Sabéis que un vatio es un julio en un segundo. Entonces, si todo el julio se emite en el primer milisegundo, se va a conseguir una potencia pico altísima de 10.000 vatios, aunque luego el resto del segundo no haya emisión de energía. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con el holmio? El holmio da pulsos muy instantáneos, muy rápidos, que tienen una potencia pico altísima. Sin embargo, con el láser de Tulio, cuando se utilizan los modos pulsados, o con el Thulium Laser Fiber, el Thulium Fiber Laser, perdona, el Super Tulio, vamos a conseguir picos de potencia mucho más bajos, porque en lugar de emitir esa energía en un milisegundo al principio del segundo, va a emitir esa energía a lo largo de varios milisegundos, y entonces la potencia máxima, la potencia pico va a ser menor. O sea que el holmio trabaja con potencias pico mucho mayores que el Tulio, y por eso tiene un efecto de disección del plano, ese fenómeno explosivo, esa burbuja de cavitación y esas ondas de choque se producen con el holmio, pero no se producen tanto con estos láseres que compiten, digamos. Entonces, eso permite que con el holmio podemos disecar muy bien el plano, podemos hacer esa disección mecánica del plano de nucleación, mientras que con el Tulio vamos a tener una herramienta de corte excelente, pero no tan precisa o sin ese efecto de pelado o de disección del plano. Entonces, tenemos estos nuevos láseres también que cortan mejor, que coagulan mejor y que también redundan en una facilidad mayor para aprender. Si tenemos un láser que coagula y menos sangrado, lógicamente la ansiedad del que está aprendiendo es menor. También nos da la posibilidad de ir más rápido, de que sean procedimientos más seguros, y poco a poco estamos viendo que podemos utilizar endoscopios de menor calibre, lo cual va a disminuir probablemente la morbilidad de la técnica en relación con las complicaciones uretrales. Hicimos un seguimiento con Moisés Rodríguez Socarrás de los pacientes que tratamos con esta tecnología, 80 pacientes. Fijaos que tenían un volumen prostático medio de 86 gramos, y el tiempo quirúrgico fue de 32 minutos, con unos espécimen de quirúrgico de 54 gramos, una estancia hospitalaria de 21 horas, y no tuvimos ninguna complicación grave. De modo que es muy interesante esta nueva tecnología. Y fijaros cómo la tasa de incontinencia de esfuerzo al mes de la cirugía fue en un paciente que correspondía al 1,25%, que seguía con un poquito de incontinencia a los 3 meses, pero muy diferente a los 30 o 40% que vimos que se describían con la técnica clásica. El seguimiento fue igual de bueno que todas las enucleaciones. Sabemos que la enucleación
independientemente de con qué herramientas se haga, va a tener un resultado funcional excelente. Hay varios estudios que están incluso explorando el uso de estos láseres en régimen ambulatorio. Nosotros no tenemos un buen setup para hacer cirugía ambulatoria. Trabajamos en un hospital privado, los pacientes son más demandantes y les dejamos pasar la noche. Pero en muchos centros se está haciendo una HOLEP ambulatorio. Después de la morcelación vuelven a entrar con el láser para hacer una segunda coagulación de la fosa prostática, mandan a los pacientes a casa y les citan para retirar la sonda 1 o 2 días después, pero ya de forma ambulatoria. Cuando comparamos HOLEP, o sea, el MOSES, usar la modulación de pulso con el HOLEP clásico, hicimos dos grupos de pacientes, también con la ayuda de Moisés, pues pudimos ver que la tasa de ablación fue mucho más alta, en el sentido de que tardamos mucho menos, hizo mucho menos, o sea, teníamos menos necesidad de hacer hemostasia, de gastar tiempo haciendo hemostasia, y los tiempos quirúrgicos mejoraron con estos láseres nuevos. Bueno, este es un vídeo de una cirugía, pero me parece que en Zoom los vídeos no se ven muy bien, o sea que yo os diría que quizá, no sé si veis bien la imagen, porque es un poco raro ver una imagen pixelada, pero bueno, hay muchos vídeos en internet. Yo creo que vamos a pasar de esta parte. No, se ve muy bien, Se Fernando. está viendo bien, se está viendo bien. Pues venga, lo ponemos. Como veis, la técnica en bloque. Esta es una próstata de tamaño más o menos mediano. He puesto un esquema ahí para poderlo seguir. Esta es la demarcación de la línea blanca al principio del procedimiento. Hay que acercarse, como a los toros, hay que acercarse al esfínter. Para torear hay que acercarse al toro. Y entonces aquí hay que buscar el límite anatómico entre esfínter y adenoma y marcarlo en el límite. No, mucha gente se complica la vida porque tiene miedo y hace la marca pues 1 centímetro más adentro y entonces luego cuesta mucho conciliar la disección del plano con la mucosa, es un poco lío. Entonces, la primera intención de esta línea es separar el ápex del adenoma, se genera ahí una especie de surco donde el instrumento va a ir de forma natural, vamos a proteger ya mucho el esfínter con esa marca y también cuando estamos disecando la zona apical vamos a evitar que se produzca la cortina mucosa, la infame cortina mucosa que va a... era una de las imágenes que se suponía que había que ver cuando se hacía una cirugía con láser de olmio, pero yo creo que hoy en día debería estar denostada y lo que hay que ver es un esfínter perfectamente preservado. Entonces veis ahí, esa es la cara posterior. Vamos a disecar la cara posterior hasta donde resulta cómodo. Yo creo que por la orientación del endoscopio el esfínter no sufre por el hecho de abrir este plano y se genera un espacio de irrigación, permite ir preparando la situación para continuar después con la enucleación. ¿Veis en el esquema? Estoy intentando reflejar lo que está pasando. Entonces, básicamente, la fibra del láser puede disparar contra la línea de ataque o la línea de disección, puede disparar por fuera de la línea de ataque, sería disparar sobre la cápsula, que eso en general no lo queremos hacer, y puede disparar un poquito por dentro. Entonces, básicamente al principio de la cirugía, cuando estamos disecando el ápex, hay que disparar contra la línea. Pero cuando ya tenemos el ápex liberado y hay que empezar a cerrar los ángulos de la disección, porque estamos disecando una próstata que es esférica, vamos a cambiar el targeting, vamos a apuntar más bien cerca del adenoma. De modo que, bueno, pues estos son los pasos de la técnica que podéis aprender perfectamente en internet viendo los vídeos que voy subiendo periódicamente con explicaciones muy repetitivas, pero que yo creo que vienen bien para fijar cómo se hace esta técnica
Y la ventaja es que una vez que se consigue hacer esta liberación apical precoz, aquí estamos subiendo por el lado derecho del paciente hacia las 12, progresivamente, con mucho cuidado, mirando para saber que estamos en la zona blanca, que no estamos en el esfínter. Y una vez que se hace la conexión de ambos disecciones ascendentes, ¿no? Por la derecha y por la izquierda, a las 12 vamos a tener una línea circunferencial que vamos a tener que seguir, y nuestra única preocupación va a ser si estamos disparando muy hacia la cápsula o muy hacia el adenoma. Tenemos que estar muy atentos a mirar, fijaos el esfínter, qué grado de preservación de la mucosa tan bueno, que lo vemos toda la mucosa sobre el esfínter, que es lo que queremos conseguir. Y como digo, luego se trata de ir circunferencialmente con una visión excelente, ir disecando el adenoma de la cápsula. Si penetramos en el adenoma, hay que abrir el targeting, hay que apuntar un poquito más afuera, y si vemos que estamos entrando hacia la cápsula, hay que corregir hacia adentro. Hay que hacer movimientos amplios que vayan moviéndose y vayan llevando esta línea más o menos unívoca, una línea continua que es circunferencial, que no son 3 líneas ni 4 líneas, es una línea de disección que vamos llevando en dirección hacia el cuello vesical progresivamente con estos movimientos amplios. Fijaos que la interacción del láser con el tejido no es muy lesiva, es poquito a poco avanzar en esta línea hasta que podemos llegar a las 12 a abrir el cuello vesical. Este es un momento clave de la cirugía donde uno ya pues, está absolutamente tranquilo sabiendo que esto va a llegar a buen puerto. Normalmente con la técnica clásica uno sufría mucho dejando el esfínter para el final, pero aquí cuando ya se libera el esfínter pues también uno trabaja con mucha tranquilidad. En esta zona, cuando ya hay que quitar las uniones entre la cápsula y el adenoma, en estos ángulos hay que pegarse mucho al adenoma, que eso lo veréis reflejado en estos vídeos que os digo en YouTube, y poco más. Fijaos el esfínter, qué maravilla. Estos pacientes son perfectamente continentes. La ecografía intraoperatoria muestra la agresividad de esto. Yo creo que a pesar de que mucha gente habla de una buena RTU, no hay comparación entre una enucleación endoscópica y las mejores RTUs que yo he visto. Hemos reoperado muchísimos pacientes y creo que ese es otro nivel. En cuanto al coste del procedimiento, y ya queda poco para terminar, hay muchos estudios que uno puede enseñarle al gerente del hospital o a la persona que va a decidir sobre la necesidad de invertir en estos equipos, pero es una técnica al principio un poquito cara, porque siempre se compara el asa de resección o el coste de la resección transuretral con comprar una máquina que cuesta $150.000 o más. Hay láseres de bajo coste, de baja potencia. Lo ideal es tener estos láseres modernos, pero yo creo que no hay que ir a por el dinero como primera opción. Yo creo que hay que plantearse cómo sería mi hospital o mi servicio de urología si hiciera Olmio en lugar de hacer resección transuretral y prostatectomía abierta o laparoscópica o otras cosas que se están haciendo por ahí. Pensar en que los pacientes no requieren un ingreso mayor de 24 horas, que si la situación lo permite puede hacerse de forma ambulatoria, que los pacientes son los pacientes más felices que yo he visto en mi vida, y eso seguramente los que tengáis experiencia con esta técnica me lo vais a reconocer, y además uno los ve 10 años después de la cirugía y están tan contentos como el primer día, con una morbilidad muy leve, muy pequeña. Yo creo que cuando se mira el global, ¿sabes? O la influencia global de esto, la inversión parece menos cara. También hay que incluir en los presupuestos la necesidad de ir a aprender, es decir, no debéis aprender solo viendo vídeos, sino también hay que visitar algún centro de experiencia o hay que invitar a alguien que venga en las primeras veces para ayudar. En cuanto a la curva de aprendizaje, claro, en la época antes se mencionaba en la conversación que tuvimos antes de empezar la charla a Kunz, Peter Gilling, son personas que eran considerados superhéroes porque eran capaces de hacer una cirugía extremadamente compleja. La mayoría de los urólogos que veían sus vídeos y sus cirugías en directo decían, pues esto es fantástico, pero yo nunca lo voy a poder hacer.
Y ellos también, yo creo que guiados un poco por el ego quirúrgico, les gustaba pertenecer a este club, el club de los que pueden hacer HoLEP comparado con los que no pueden, ¿no? Y entonces cuando uno llega a ese club, pues se siente muy ufano y muy contento y entonces empieza a hablar de HoLEP como algo que yo puedo hacer, que soy un superhéroe, mientras que vosotros, mortales, no podéis, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una chorrada sublime y como cualquier otra técnica hay que aprender. La laparoscopia no se aprende sola, nadie nace sabiendo y eso requiere pues, una curva de aprendizaje. Cuanto más cuidadoso sea uno aprendiendo, cuantos más vídeos vea, cuantos más cirugías vaya a ver a otro centro, cuanto mejor comprenda el procedimiento, lógicamente la curva de aprendizaje va a ser más corta. Este es un estudio que hicimos comparando la curva de aprendizaje con la técnica en bloque, con láser verde, y la técnica convencional con Olmio, y vimos que con el láser verde era más rápido aprender, pero claro, no sabíamos si era porque era el láser verde o porque era una técnica en bloque. Y mi sospecha es que la técnica en bloque es más fácil de aprender que la técnica convencional. Entonces, ¿cómo se aprende? Pues lo primero, comprometerse. Hay que decir, esto yo lo voy a hacer. Tener ese compromiso. Gastar el tiempo, gastar el dinero que haga falta, robarlo si no se tiene. No vale con ver un caso, hay que ver muchas cirugías, hay que comprender la anatomía, hay que comprender muy bien el procedimiento, porque es una técnica que es un poquito difícil de entender, pero no es difícil de ejecutar. De modo que hay que hacer el esfuerzo. Ese es el canal de YouTube donde yo pongo vídeos de cirugías completas, comentadas en directo o no, y creo que merece la pena ver estas. Recibo muchos emails de gente que me dice que las ha visto, que le han servido, que han aprendido, y yo creo que hay que ir preparado a la cirugía cuando vayáis a empezar con vuestra experiencia. Tengo dos ejemplos para desmitificar la técnica. Georgi Georgiev es un urólogo de Bulgaria. No sabe hacer una RTU, no ha hecho RTU porque en Bulgaria la formación médica no es buena. Él hace mucha cirugía menor, disfunción eréctil, pero puede hacer HoLEP porque ha visto muchos casos conmigo. Un día me senté, le ayudé en 2 casos y se soltó definitivamente. Y como sabéis, mi compañero venezolano Moisés Rodríguez, que es un verdadero crack endoscópico, hace una litiasis increíble y cuando empezó con la enucleación con láser de Holmio pudo hacer el primer caso solo, simplemente porque vio muchas cirugías en Madrid, en Bulgaria, meditó sobre la técnica y cuando se sentó a hacerlo con mi ayuda, de vez en cuando yo le daba alguna colleja pudo terminar su caso primero y ha hecho más casos después sin mucha dificultad. En conclusión, en los últimos años hemos visto muchos desarrollos en cuanto a la enucleación prostática. La técnica quirúrgica, yo creo que el abordaje en bloque y la liberación apical precoz, pero sobre todo la mucosa, la preservación de la mucosa, creo que cambia todo. Pero luego también hemos visto pues, láseres mejores y morceladores más rápidos. De modo que hay que dar el paso y ponerse a aprender y mover las cosas para que esto acabe por ocurrir. De modo que muchas gracias y estaré encantado de participar en el coloquio y comentar las preguntas que queráis hacer. Bueno, muchas gracias, Fernando. Realmente magistral la presentación. Además, escucharla de ti se ve muy fácil cuando lo escuchamos de ti. Realmente estamos felices de poder estar contigo, ¿no? Hay varias preguntas de la audiencia y voy a partir por algunas, unas más interesantes que otras. El doctor Diego Ramos realiza una pregunta sobre cuál es el setting ideal que tú consideras para el láser, para hacer la enucleación, y cuál es el mínimo batiaje que podemos, con qué láser mínimo podemos contar para partir con una enucleación. Vale, en cuanto a los settings, yo creo que hay una contaminación con la litiasis, ¿sabes? Los settings para la litiasis son muy importantes porque una piedra más dura o menos dura, o en el uréter o en la pelvis, ahí los settings son muy importantes. En la enucleación con láser de Holmio,
los settings son una parte, porque un cirujano que utilice los mismos settings que yo, pero mueva la fibra muy lentamente, va a tener o se acerque mucho al tejido, va a tener un efecto tisular muy diferente al que yo consigo a la velocidad con la que muevo la fibra y a la distancia de trabajo que utilizo. Es decir, los settings son una parte. Entonces, al final, yo trabajo con los settings clásicos de 2 julios y 50 hercios porque me acostumbré a trabajar así. Cuando utilizo un láser de baja potencia, utilizo los 2 julios y la frecuencia que pueda conseguir. En Bulgaria hemos trabajado a 36 vatios durante mucho tiempo, es decir, 2 julios y 18 hercios. O sea que se puede trabajar con baja potencia, pero la hemostasia es un poquito peor cuando tienes menos frecuencia. Entonces, yo creo que no hay que obsesionarse con los settings, hay que escoger uno donde uno se encuentre más o menos cómodo y luego meditar continuamente cómo va a utilizar la fibra para, o sea, meditar sobre el feedback que estás teniendo, cómo se comporta el tejido, cómo se abre el plano, cómo, si coagula o no coagula, porque hay muchos settings posibles. Hemos trabajado también a 3 julios, que eso pega un pelotazo tremendo y hace que el plano se abra muy fácilmente, pero claro, hay más sangrado. Al final no son solo los settings. Los settings no van a dar al cirujano la calidad de la cirugía, va a ser él el que tiene que usar esos settings para conseguir un objetivo y hacerlo bien. Bien, gracias. Perfectamente respondida. El doctor Rodolfo Mateus desde Venezuela pregunta, ¿a partir de qué volumen recomiendas realizar esta cirugía? Entiendo que sería comenzar a hacer este procedimiento y hasta qué volumen se puede hacer. Vale, hombre, para comenzar, yo creo que las próstatas muy pequeñas son más difíciles. Hacemos enucleación en próstatas de 20 gramos, 25 gramos, pero es más difícil. Yo creo que hay que buscarse próstatas que ronden entre los 50 y los 60 gramos para empezar, porque tienen un plano suficientemente bueno y son próstatas que si hay que convertir a resección transuretral son manejables. No tiene mucho sentido empezar con una próstata de 150 gramos. También es verdad que al principio el avance es un poco lento. Entonces, si es una próstata muy grande, te va a llevar demasiado tiempo. Entonces, yo creo que 45, 50, 60 gramos es lo ideal para empezar la cirugía. Y en cuanto al tamaño máximo, no lo sé. El mes pasado yo creo que sacamos 360 gramos de un paciente con un volumen estimado cerca de 400. Sabes que al final siempre quedan 15 o 20 gramos de tejido residual. Supongo que yo siempre intentaría el abordaje endoscópico primero. Es evidente que estas próstatas son poco frecuentes y los casos extremos son anecdóticos. O sea que podemos hacer, nosotros nos dedicamos a tratar pacientes con problemas de próstata y no tenemos noticia en los últimos años de ningún paciente que se haya querido operar y no hayamos podido hacer con Olbio. Es verdad que hay próstatas de 1 kilo, pero son absolutamente anecdóticas. Yo sí creo que si tuviera que abordar una próstata de estas, pues lo comentaría con el paciente que probablemente se pueda enuclear. Lo más difícil fuera la morcelación. En un caso extremo quizá le hablaría al paciente de hacer una cistotomía para sacar el adenoma al final. Pero estoy muy seguro que podríamos enuclear próstatas de gran tamaño, de 400 gramos. ¿Me abierto? Ya. Teo, ¿tienes alguna pregunta que habías preparado? Sí, Fernando, excelente la exposición porque plasmaste muy bien todo lo que uno trata de transmitir cuando hace los cursos de nucleación y creo que esto es oro, esta información que has dado hoy en el curso aquí. También es oro la parte de la revisión histórica. Te felicito porque es parte de lo que permitió llegar hasta ahora, hasta lo que hemos hecho, ¿no? Y a lo que estamos haciendo. Mira, yo tenía algunas preguntas porque hay, hay cosas que uno todavía no entiende bien de la continencia, ¿no?
Es cierto que tenemos tasas muy bajas, todo el mundo, quizás creo que es la mayor resistencia que uno encuentra cuando la gente quiere empezar a hacer la enucleación porque tiene miedo de esa tasa de incontinencia tan alta y obviamente se siente como con baja autoestima de ofrecer un procedimiento bueno. Pero, ¿cómo haces tú para calcular dónde está el esfínter? Porque el esfínter tiene una inclinación y una prolongación un poco en la parte anterior, un poco más hacia la vejiga. Y cuando uno entra y sale y ve ese anillo que te permite decir aquí está el esfínter, ¿cómo yo sé que voy a empezar en tal sitio? Porque cuando yo disparo, hay un halo de dispersión de esa línea blanca que te puede llegar hasta la mucosa donde está el esfínter, ¿no? Te vas 1 milímetro más proximal, te vas 2 milímetros más proximal. ¿Cómo haces tú ese cálculo? Yo sé que no es Bueno, fácil porque a veces es, al ojo por ciento, claro, ¿no? Pero sí, es una de la enseñanza típica era no se reseca debajo del veru, por ejemplo, pero en próstatas grandes muchas veces tenemos que bajar 2 y 3 centímetros en relación al veru, porque el veru está ahí arriba y el ápex está mucho más bajo. correcto. Supongo que se aprende con la experiencia. Generalmente, excepto pacientes que han estado sondados mucho tiempo, 1 año, 2 años, que tienen a lo mejor un esfínter externo atrófico, ¿no? Que cuando entras y sales no ves dónde está el límite. En general, yo siempre intento ver ese límite. O sea, cuando tú sacas el endoscopio y dejas que el esfínter se cierre y vuelves a entrar, intento memorizar un poco la anatomía para poder dirigir el láser. Es verdad que hay que minimizar el efecto térmico, pero no hace falta irse muy lejos para marcar el esfínter. Y es verdad que sí hay que tener en cuenta que el esfínter tiene forma de herradura, no sé si lo veis, pero no es así, es un poquito hacia la Correcto, vejiga. correcto. Entonces, la línea que tú sigues normalmente es más proximal anteriormente que distal. Pero bueno, eso Es como inclinada, no es nada, completamente correcto. vertical. No es vertical. Entonces, bueno, pues hay que aprender la técnica. En general, ya digo, nosotros vemos muy, muy pocos casos de incontinencia posoperatoria y no le decimos al paciente que cabe esperar la incontinencia como un problema porque realmente no lo vemos en nuestro día a día. O sea que yo creo que hay que empezar a tener más confianza y, hombre, aprender cómo se hace una liberación apical cuidadosa para no caer en esta incontinencia. Mira, También es verdad Fernando, ah, que muchos pacientes incontinentes que he visto en mi vida, ¿no? Tienen incontinencia y se contabilizan como pacientes incontinentes porque llevan un pañalito de seguridad, pero son pacientes que vienen de situaciones tremendas, ¿no? De litiasis vesicales múltiples, sondaje durante mucho tiempo, y son pacientes que entienden que van a mejorar y que ya están felices de no estar con sonda. O sea que muchas veces, paradójicamente, aunque es posible tener un paciente cabreado y molesto por la incontinencia, pero muchas veces son pacientes que tienen un poquito de incontinencia, saben que es temporal y no va a ser, no va a llegar la sangre al río, no sé cómo decir. sí, muy bien. Mira, dos preguntas adicionales que yo te haría. Una es tu opinión acerca de la disuria postoperatoria. ¿Cómo la están? Yo sé que utilizan ahora el MOLEP y obviamente probablemente hay un poco de menos disuria de lo que había anteriormente. No sé cuál es tu opinión al respecto. Hombre, Y vemos disuria de vez en cuando que tratamos con antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sabes? No hacemos grandes. Algunos pacientes se quejan de un poquito de dolor al terminar de orinar, pero no vemos disurias tan enormes como las que veíamos con el láser verde al principio, con el láser de 80 vatios, que eran pacientes que estaban con un dolor tremendo durante 3 meses y no sabíamos qué hacer con ellos, ¿no? Yo creo que es una disuria manejable cuando se ve, cuando se presenta. Eh, También es verdad que hay que considerar que el paciente que se hace una adenomectomía, que está en el hospital 5 o 6 días con una sonda del 24, viendo cómo se le va la vida por la sonda, si va a casa al cabo de 15 días y echa un poquito de sangre, le parece normal. El paciente del láser que le haces la cirugía y al día siguiente no le da tiempo a darse cuenta que está operado, está en casa, está orinando, tiene unas expectativas mucho más altas. Y en ese sentido, también nosotros a veces pecamos cuando, sobre todo en la experiencia inicial, cuando quieres
contarle el láser al paciente le haces una imagen excesivamente optimista y luego el paciente sufre porque sus expectativas no se manejaron correctamente. Yo creo que hay que explicarle al paciente que puede ocurrir, que puede requerir la toma de analgésicos. Es muy típico que vayan al médico de cabecera que les hace una tira reactiva de orina, ve sangre, ve células blancas y dice tiene una infección, le da un Tiene antibiótico y no infección. mejora. Sí, sí, Eso es, correcto. normalmente no hay tal infección, normalmente, aunque yo siempre cuando alguien me dice que tiene disuria, hacemos un análisis de orina para ver un cultivo, para ver si hay infección, pero les doy un antiinflamatorio porque es lo que les va a calmar más. Y bueno, pues en general es, como digo, cuando se presenta, que es un porcentaje bajo, pues es un poco incómodo y hay que manejar al paciente con cariño y con el abordaje adecuado, ¿no? Sí. Mira, Fernando, ¿crees qué pasa con ese esfínter urinario interno en el JOLEP? ¿Tú crees que tenga algún aporte en la continencia final? No queda, desaparece? ¿Cuál es tu opinión? Porque no he leído artículos al respecto y eso es una cosa importante cuando uno trata de estos temas y que a veces el paciente hace algunas preguntas importantes, porque dice, mira, yo tengo entendido que tengo dos esfínteres, entonces, ¿qué pasa con la eyaculación? ¿Cómo lo ves tú ese tema? Bueno, el cuello vesical yo creo que lo quitamos definitivamente. O sea, Correcto. mucha gente habla de preservar el cuello vesical en la enucleación, pero eso lo que intentan es no incidir demasiado o no ser muy agresivos a nivel del cuello, pero yo creo que la funcionalidad del esfínter interno se pierde completamente. Los pacientes que eyaculan porque se preservan los conductos eyaculadores y se preserva el aparato eyaculador que está en el ápex. Correcto. Hay una técnica de resección transuretral descrita por Alusi, un alemán, que resecaba sobre todo el cuello y haciendo estudios videourodinâmicos demostraba cómo el cuello estaba abierto en estos pacientes continuamente durante la micción y sin embargo eran capaces de eyacular. También se vio en pacientes que se sometían a, a cistectomía con preservación de la cápsula o de la próstata. O sea, hay ejemplos que muestran que el cuello no es fundamental para la eyaculación. Y hombre, en esta técnica se pierde la eyaculación en casi todos los pacientes, aunque hay también un artículo en el que se consigue una preservación en el 45% cuando se hace una disección apical muy cuidadosa, preservando los eyaculadores, preservando la capucha del veru, etc. En general, yo creo que el esfínter interno desaparece durante el HOLEP. Sí, esa es mi opinión también. Y solo te lo preguntaba porque a veces te preguntas, bueno, si este paciente que me parece que preservé muy bien en la mucosa esfinteriana y que lo dejé bien, ¿y por qué no está del todo bien? Entonces dice, bueno, ¿será que el cuello podía haberme contribuido en algo? Pero yo creo igual, pienso igual que tú, que creo que no, eso Nosotros, desaparece completamente. sí, yo creo que somos razonablemente agresivos en el cuello, Sí, no hacemos ningún intento de preservación del cuello y las tasas de continencia son excelentes. sí, muy bien. Eh, por acá tenemos una pregunta del doctor Simón Nieves de Ecuador y del doctor, el doctor Simón Nieves pregunta sobre los resectoscopios que están saliendo en la actualidad, 22 French, sí, ¿qué opinión tiene? Si estos resectoscopios tienen la misma calidad de imagen, irrigación, o si has tenido la oportunidad de probarlos. No he probado los endoscopios de Felipe Figueiredo, de Ultra Slim, ¿no? HOLEP y de 18 French, de 22 French. Tenemos uno de 24 que usamos siempre que la uretra es un poquito más estrecha. En general nos manejamos bien. Yo creo que es una tendencia razonable y deseable, ¿no? Yo creo que si podemos trabajar con mejor hemostasia y utilizar un instrumento menos lesivo para la uretra, creo que es una buena idea. En la morcelación quizá pueda estar más restringida la entrada de líquido, ahí no lo tengo tan claro. Vamos, no tengo experiencia directa con estos endoscopios, pero creo que es una derivada lógica de tener láseres con mejor hemostasia, ¿no? Bien, el doctor Carlos Velázquez
Pregunta sobre cómo manejas el tejido prostático denso o las beach balls cuando te encuentras que no puede el receptor. Pues sufriendo como, como todo el mundo. Normalmente usamos un resector y lo que hago es agotar la morcelación. Cuando quedan beach balls, pues entro con el resector, intento traer el beach ball a la fosa y lo intento resecar dentro de la fosa. Cuando se reduce el tamaño lo suficiente para arrastrarlo hacia afuera con el resector, pues muchas veces sacamos adenómeros un poquito grandes a través de la uretra porque salen sin dificultad. Otras veces, al resecarlo, pues sacamos los fragmentos como hacíamos con la resección transuretral. Hombre, el morcelador este piraña es bastante eficaz incluso con los beach balls, pero ocasionalmente tenemos que sacar beach balls. Es un poco pesado, pero no es tan común. Yo creo que ya es parte de la dinámica habitual y por eso es importante, porque cuando tienes un equipo que te ayuda bien y podemos hacer un cambio muy rápido de instrumentos, ¿sabes? Estamos morcelando, voy a entrar con el resector, el cambio se produce muy rápido, muy dinámico, pues no lleva tanto tiempo ni es tan complicado. Ocasionalmente algún paciente da más la lata o cuando enucleamos pacientes con cáncer de próstata que están sondados, por ejemplo, puede ser un tejido muy duro y a veces si yo veo que el tejido tiene mala pinta en el sentido de que estamos enucleando una roca, lo que hago es dejar el adenoma en bloque colgando del cuello vesical a las 6 y directamente reseco el adenoma con ese nexo de unión en el cuello a las 6 para sacar los fragmentos como una resección convencional. Al estar totalmente aislado, excepto por un pedículo en el cuello, no sangra nada y es más coste efectivo, yo creo, o más rápido o más eficiente entrar a resecarlo que intentar morcelar para luego fracasar, porque cuando tienes una pieza suelta en la vejiga y la quieres resecar, generalmente es una resección difícil y es un poquito arriesgada, porque quieres cortar sobre ella, se escapa y lo que cortas es la vejiga, ¿no? Entonces, si uno ve que el tejido es extremo, como en esos casos de cáncer de próstata, se puede plantear esa opción de morcelar con el resector. Oye, muy interesante, ¿no? Eso de dejarla fija, no lo había escuchado. Por acá De tengo... hecho, Arquímedes, perdona que te diga, como he visto alguna pregunta de nucleación bipolar, cuando se hace nucleación bipolar se puede hacer nucleación en bloque exactamente igual y resecar el adenoma al final, morcelarlo con el resector, dejándolo colgado del cuello. O sea que es una alternativa que incluso yo utilicé alguna vez en el pasado, cuando estaba haciendo mi curva de aprendizaje, cuando no tenía todavía el morcelador, ¿no? Que es una situación típica. No tengo el morcelador, pues, hombre, resecar adenomas de gran volumen, o sea, aunque tú puedes enuclear una próstata de 120 muy fácilmente, la dejas colgando, pero claro, resecar 120 gramos después es muy laborioso y a veces difícil. Entonces, ya digo, es un abordaje para casos pequeños y situaciones excepcionales. Bien. Por acá tengo al doctor Ricardo Camacho, que quería hacer algún comentario y tenía alguna pregunta. Ricardo. El doctor Camacho. No. Tiene que Ya, activar el micrófono. Ya, sí. Estás desactivado, no te escuchamos. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Okay, gracias, Arquímedes. Bueno, ante todo, nuevamente, felicitarte, Fernando, y agradecerte porque en el mundo del JOLEP, entre las personas de habla hispana, tú eres el que ha sido más accesible, ¿no? En todo lo que es la comunicación de los conceptos. Y lo primero, tengo una observación y dos preguntitas muy técnicas para hacerte. Primero, algo que nombraste en relación a los supercirujanos, que afortunadamente ya pareciera ir cambiando ese concepto y tú lo acabas de mencionar. Nosotros los que hacemos este tipo de técnica definitivamente debemos dejar aislado un concepto muy antiguo de mezquindad en relación a lo que es la enseñanza. Personalmente yo tuve que pasar por esa fase de autoenseñanza y de verdad que fue, o sea, fue casi un infierno porque uno salía muy cansado, estresado de la cirugía,
pero el paciente al final siempre tenía buenos resultados. Incluso las personas con las que yo, a los colegas a los que yo estoy ayudando en sus comienzos, les digo, la idea no es que nosotros los que hagamos esto, o sea, no pasen ustedes lo que ya nosotros pasamos, sino adelantar mucho en la parte, en esa curva de aprendizaje, sobre todo porque lo que estamos buscando es el beneficio de los pacientes y que al final los colegas no se conviertan en detractores de una técnica tan buena como esto. Y por eso te digo, oye, muchísimas gracias sobre esa lámina que pusiste de que ya los supercirujanos ya no existen, ya esto debemos abrirlo un poco, ¿no? En relación a las dos preguntas técnicas que te quería hacer, una de ellas es porque acá en el Ecuador, como en el resto también de Latinoamérica, operamos muchos pacientes que están bajo el esquema de los seguros, de cobertura de seguros, pero también tenemos pacientes operados por vía particular. No sé qué te parece en relación, y esta pregunta pareciera no tener mucha relación, pero ya te voy a explicar por qué. La medición previa de la próstata, si es importante o no tener una medición hecha bajo la estricta zona transicional o una medición total de la próstata. ¿Por qué te digo esto? Porque evidentemente cuando estamos hablando de los tamaños de próstata podemos hacer una predicción aproximada, sobre todo en las primeras partes del crecimiento de la curva, del tiempo que vamos a estar. Y eso nos lleva también a optimizar los tiempos para los presupuestos al paciente. Entonces, ¿qué te parece a ti desde el punto de vista de lo que es medición? Si es que debiéramos tener a los pacientes con la medición de la zona transicional o con la medición completa de la próstata. La otra pregunta, un par de preguntitas, una de ellas es el uso de las anestesias. La mayoría de las veces para el JOLEP usamos anestesia raquídea. Sin embargo, cuando el tiempo se prolonga un poco, después de las 2 horas, vemos que la vejiga se pone un poco tónica, que es justamente el momento donde vamos nosotros a morcelar y necesitamos una buena sobredistensión. No sé qué te parece o no sé qué utilizan ustedes en el ICUA, si es la anestesia epidural o la anestesia raquídea. Y la última preguntita en relación a los casos con litiasis vesical múltiple y JOLEP, si es que se le plantea de una vez al paciente hacer la enucleación y hacer una extracción completa de las litiasis con el adenoma nucleado o tomarse el tiempo en trabajar sobre las litiasis inicialmente y después la enucleación para hacerlo todo a nivel cerrado. Vale, pues gracias por el comentario y las preguntitas. Esto, en cuanto al tamaño, sí, hombre, yo creo que es importante saber a qué se enfrenta uno en quirófano. Es verdad que a mí realmente me da igual ya si es grande o pequeña, porque técnicamente he superado esa preocupación. Y los tiempos pueden ser mayores en próstatas muy, muy grandes, pero en nuestro caso, pues hacemos, yo creo que la semana pasada, una próstata de unos 300 gramos hicimos en 1 hora y media. O sea que realmente, a medida que vas cogiendo experiencia, los tiempos se van reduciendo bastante. Y esa diferenciación no es tan importante, pero claro, tiene mucho sentido ir sabiendo lo que cabe esperar. En cuanto a la anestesia que usamos anestesia raquídea normalmente, por lo mismo, porque los tiempos son cortos. Es verdad que hay, cuando los tiempos son más largos, pues hay que contar con la colaboración de los anestesistas. O sea que creo que es muy lógico tu abordaje y tu preocupación con este tema. Y en cuanto a la litiasis múltiple, depende un poco de la herramienta que utilices. Si utilizas un láser de estos nuevos, puedes fragmentar piedras enormes, pulverizarlas en un tiempo muy razonable. Normalmente yo siempre intento hacer todo en una sentada, en una única cirugía, porque es un procedimiento, digamos, inicial de la extracción de los cálculos más o menos razonable, corto, yo sé, 20 minutos, media hora. A veces vemos cálculos enormes, pero es que estos láseres se los comen muy rápidamente. Fernando, disculpe, ¿y usas en vejiga 100 vatios para el cálculo también? Sí. Sí, ¿verdad? No Correcto. pasa nada. No Al pasa final nada. se hace un poquito más peligroso cuando quedan ya fragmentos pequeños, que te tienes que acercar más a la vejiga, pero para desbastar el cálculo, para pulverizarlo inicialmente, puedes trabajar a 100 vatios sin problemas. Correcto. Pero vamos, yo creo que ¿Le cambias los parámetros para hacer más dusting o hace fragmentación? sabes que yo no sé mucho de cálculos, nunca me he preocupado de aprender a tratar piedras y soy bastante paleto en eso, ¿sabes? No, entonces yo le doy ahí con el láser a 100 vatios y eso se rompe.
generalmente los cálculos, ya digo, hemos visto en Bulgaria, vemos casos muy extremos porque es un país donde la sanidad no es buena, la atención primaria es mala y los pacientes llegan muy avanzados a veces. Me acuerdo una vez saqué 124 piedras de un paciente. Eran pequeñitas, las fui sacando de una en una y tuve que romper unas cuantas al final, pero bueno, hombre, siempre hay casos extremos. Es razonable, depende. Si tienes un láser de baja potencia que rompe muy despacio, pues hombre, a lo mejor tiene sentido hacerlo en 2 tiempos. Sí. Fernando, aquí hay algunas preguntas del doctor Francisco Fonseca, donde pone paciente con vejiga hipoactiva, ¿cuál es el papel del JOLEP? ¿En qué caso indica esperar o en cuánto tiempo pudiera esperar volver a orinar? Eso es una de las dificultades de la endurología y sobre todo esto de si el paciente con vejiga hipoactiva va a poder orinar después de un JOLEP. Hombre, hay publicaciones por ahí que dicen que los pacientes con vejigas hipoactivas orinan después de JOLEP en un porcentaje altísimo. Entonces, claro, si viene un paciente con una retención de 3 litros sondado para operar, generalmente yo le dejo una talla suprapúbica porque con la talla suprapúbica puede ir a casa al día siguiente, puede orinar, puede comprobar los residuos y muchas veces, increíblemente, viene el paciente y tiene un residuo de 100 y le quitamos la talla inmediatamente porque son pacientes capaces de vaciar perfectamente. También he visto casos en los que una vejiga hipoactiva, sobre todo vejigas muy floppy, de mucha capacidad, ¿no? de 3 litros, consiguen orinar con buenos flujos, pero dejan un residuo de 600, por ejemplo. Sí. Y esos pacientes yo los vigilo porque evolucionan bien, tienen siempre un residuo importante. Les aviso que podría ser necesario hacer autosondaje, pero si no tienen infecciones, no tienen complicaciones, les dejo estar porque son pacientes que viven muy cómodos. Y es lógico pensar que una vejiga de 3 litros de capacidad no se vacíe por completo, ni siquiera habiéndose hecho una enucleación. Creo que la enucleación merece la pena intentarla porque si estos pacientes tienen que vivir autosondándose, el autosondaje es mucho menos doloroso y mucho más fácil. Correcto. Después de la enucleación, porque en cuanto pasan el esfínter sale la orina, ¿sabes? No tienen que ascender por la uretra prostática, con lo que eso molesta o duele, ¿no? Entonces siempre, hombre, hay que venderle a cada paciente el caballo de alguna manera diferente, ¿eh? Es decir, que no le podemos dar las mismas expectativas al paciente retencionista crónico que al paciente normal, ¿no? Pero bueno, eso es que la urología no cambia, ¿eh? Hemos cambiado de instrumento, hemos cambiado de técnica, pero el conocimiento urológico general sigue siendo el sentido común, pues sigue siendo el mismo. Fernando, tenemos por aquí una pregunta que en relación a tu experiencia en enucleación por radioterapia prostática, y ahí aprovecho de una vez tocar el punto de cáncer. De hecho, sí hemos hecho enucleaciones donde encontramos el plano, pero hace poco vimos un video tuyo, creo que es el 31. Oye, que verlo es hasta estresante y me imagino lo que, porque incluso tú mismo dices que cambiaste la técnica de un bloque a sacarla en 2 lóbulos porque realmente el tejido se veía bien tomado, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, hombre, no es un paciente que me guste mucho, ¿no? Porque la radioterapia, quizá, o sea, la enucleación se puede hacer perfectamente. Tengo mucho cuidado con los pacientes que se han hecho braquiterapia. El tejido puede responder de cualquier manera y he visto pacientes que desarrollan luego una necrosis tremenda de la próstata, se queda una cavidad, ¿sabes? Pero, o sea, me preocupa más el esfínter y cuando hablo con los pacientes les digo, mire, no sé si va a estar continente o no, pero generalmente se puede hacer JOLEP en pacientes radiados. Hay un plano, no es un plano muy bonito, pero o sea, no es una contraindicación para hacer JOLEP. Lo que pasa es que muchas veces encuentras un esfínter rígido, acartonado, probablemente hay un riesgo mayor de tener complicaciones después de la radioterapia. Pero operamos pacientes radiados con buenos resultados y ya digo, me da mucho más miedo la braquiterapia. Suelen ser próstatas muy chiquititas y ahí casi prefiero
si hay un pequeño lóbulo medio obstructivo, una cosa así, entrar con un resector, dar 2 cortes y, ¿sabes?, hacer lo mínimo posible para que el paciente orine mejor, pero no ser agresivo, no ser loco, porque son pacientes que luego pueden acabar incluso con una derivación urinaria, ¿no? Qué opinión te amerita, sobre todo con el uso y el advenimiento de la resonancia multiparamétrica? Y de hecho creo que lo mencionaste en alguno de tus videos, en la aparición de las lesiones PIRAT4, que por alguna u otra razón el paciente no quiso o no se le hizo la biopsia o porque sus condiciones no lo permiten y está en zona transicional. Nos vamos con el HoLEP y esperas a ver. Bueno, el HoLEP como tratamiento focal, ¿no? Normalmente intentamos biopsiar a los pacientes con resonancias sospechosas, pero depende del paciente. Hay pacientes muy mayores que probablemente, incluso si tienen un cáncer, van a tener un manejo más conservador o se van a poder radiar después y no van a ser nunca candidatos quirúrgicos. Hay muchas posibles situaciones clínicas. En principio, si hay una sospecha de cáncer, prefiero saberlo antes, sobre todo si el paciente es un paciente que luego se podría beneficiar de una prostatectomía radical. Claro. Pero hombre, sí hacemos resonancia y nos fiamos bastante. Cuando vemos un paciente con un PSA un poquito elevado, le pedimos que haga una resonancia. Si la resonancia no ve nada, hacemos HoLEP, ¿no? De alguna manera nos sentimos, hombre, a no ser que sea un PSA muy alto o que sea una evolución muy sospechosa, a veces, hombre, yo creo que siempre es mejor hacer una biopsia previa, por lo menos tienes esa tranquilidad, pero es verdad que hay un 3, un 4% de pacientes que tienen tumor en la próstata, aunque no lo sospecháramos, pero bueno, en general son casos bastante favorables. El otro día, hablando con Moisés, que está revisando nuestras prostatectomías radicales, me decía que todas las prostatectomías radicales que hemos hecho después de HoLEP, en todas los pacientes han sido continentes. O sea que bueno, yo creo que no podemos contestar a todos los posibles casos, ¿no? En una respuesta a una pregunta, pero hay que usar el sentido común y estar de acuerdo con el paciente. A veces, si vemos una lesión sospechosa, el paciente es reacio o es una próstata de 200 gramos, que sabemos que las biopsias en esas próstatas tienen un rendimiento muy bajo, pues a veces podemos discutir esa opción. Es decir, vamos a hacer la enucleación, si encontramos un tumor, vamos a plantear un tratamiento quirúrgico o de radioterapia. O sea que hemos vivido todos ese tipo de pacientes, ¿no? Ahí se juntaron dos buenas cosas, ¿no? Una buena prostatectomía, o sea, una buena enucleación y después una buena prostatectomía, ¿no? Para que haya quedado continente. ¿Ibas a decir algo más, Fernando? Perdón que te interrumpí. Sí, no, iba a decir una cosa que es muy importante. Yo creo que la cirugía de nucleación siempre se ha asociado a una idea de ansiedad. Es decir, que mucha gente intuitivamente asume que la enucleación con láser es una técnica con ansiedad, porque se puede pillar la vejiga con el morcelador, porque se puede perforar la cápsula, porque estamos pendientes de un hilo para ver qué va a pasar, qué va a ir mal, ¿no? Y es absolutamente erróneo y desaconsejable. Yo creo que es una cirugía en la que hay que estar eminentemente tranquilo y actuar técnicamente ante lo que veas. Pero realmente yo disfruto cuando hago nucleación y cuanto más tranquilo puedas estar a la hora de ejecutarla, ¿sabes? Es un estado casi de meditación, no sé cómo describirlo. A mí no me va mucho el yoga ni nada de eso, ni esas ideas, pero es un estado tranquilo, ¿eh? Y es como hay que abordar esta técnica, sobre todo al aprender. Hay que estar tranquilo, hay que hacer las cosas técnicamente y bueno, pues sí. Y luego también es importante para los que aprenden tener algunas decisiones tomadas de antemano, porque los desastres ocurren cuando se actúa mal ante una complicación. Si un paciente, por ejemplo, después de la enucleación tiene muy mala visibilidad y morcelar es muy peligroso, es preferible poner una sonda y decirle al paciente, mire, no era seguro continuar. Tuve que parar porque no era seguro para usted continuar. Y el paciente no se va a enfadar, va a decir, muchas gracias, doctor, por cuidarme, ¿no? Entonces, Correcto. y si hay que perder dinero en ese paciente o hay que pagar
un segundo ingreso, una segunda cirugía para morcelar, pues con gusto uno se rasca el bolsillo y lo paga, porque es mucho peor pagar las consecuencias de una complicación de morcelación donde el paciente acaba con una colostomía, por ejemplo, que ha habido algún caso en la historia. Me explico, no hay que ser burros, ¿no? Hay que ser razonables. Y en ese sentido, si la cirugía no se da bien, pues siempre puede uno poner una sonda, poner un lavado y decirle al paciente, mire, vamos a esperar 4 días y vamos a volver a entrar para terminar lo que hemos empezado, porque las condiciones de trabajo eran muy malas. Y eso, en una curva de aprendizaje, a lo mejor puede pasar 1 o 2 veces. Y si uno hace el cálculo, pues merece la pena tener esa decisión tomada de antemano y no empezar a hacer cosas que puedan complicar aún más. Y un paciente que no se puede morcelar y hay que intervenirle a la semana o a los 4 días, si tú le sedas y el anestesista te ayuda, puedes hacer la morcelación muy rápido, terminar el procedimiento, el paciente no tiene cicatrices que le recuerden el fracaso de tu cirugía, ¿no? O sea que es importante Buena frase. estos conceptos claros, sí, sí, porque mucha gente, pues, vamos a abrir al paciente, ¿no? Pues no es necesario, ponle una sonda y el próximo día vuelves, ¿no? Es que me voy a gastar el dinero, bueno, pues gástatelo porque no va a ser siempre ganar, ¿no? El paciente merece también, no sé si me explico. Sí, perfectamente. De hecho, sí, nos ha tocado alguna vez tener que dejar una sonda y morcelar a los 7, 10, 15 días, dependiendo del plan quirúrgico que tuviésemos, ¿no? En ese momento. Y es precisamente así, si no hay seguridad, mejor venderle al paciente y transmitirle que por su seguridad no se pudo continuar y que en un segundo tiempo se va a solucionar su problema. No pasa nada. Yo me acuerdo una vez que me salí de plano, me puse debajo de la vejiga, lo intenté resolver, el paciente tenía la tripa blandita, bajamos los sueros, intenté buscar una solución. Me acuerdo que había un neurólogo argentino con nosotros que me decía, pero estás loco, ¿qué haces? Y yo decía, oye, ayúdame. Pero bueno, finalmente le pusimos una sonda suprapúbica, le dijimos al paciente que había que esperar y cuando entramos a la siguiente vez era todo fácil, era evidente lo que había que hacer y el paciente sigue contento después de aquello. O sea que yo creo que los pacientes tienen que entender que la medicina y la cirugía no es una ciencia exacta, pero en general, si tú le dices a un paciente, hemos parado porque no era seguro para usted, el paciente va a respetar que le has cuidado, que no eres un loco que ha jugado con su vida, ¿no? Y te lo va a agradecer. Aunque esté incómodo, aunque esté molesto o contrariado, porque las cosas no salieron como pensábamos que iban a salir. Sí. Fernando, hay por aquí una pregunta. Tú sabes que cuando se inicia, como bien dijiste, hay una gran ansiedad y cuando no se dispone de todos los equipos, pues obviamente se intenta hacer lo que hoy por hoy se llama la enucleación endoscópica con cualquier procedimiento. Y como bien lo dijiste durante la conferencia, cualquier equipo y cualquier tecnología es útil para hacer la enucleación. Aquí pregunta un colega, el doctor Simón Nieves, que tienen la intención de incorporar la enucleación como técnica con bipolar, pero debido a las carencias del HOLEP a nivel público, si se puede migrar de una técnica a otra, es decir, si uno aprendiendo el BIPOLEP puede ir al HOLEP y cuáles serían las diferencias. Creo que comentaste algo durante la conferencia, pero si puedes es una adaptación muy rápida, es una adaptación muy rápida. Si sabes enuclear con un láser o con bipolar, vas a enuclear con láser muy fácilmente, porque la dificultad de esto radica en el conocimiento anatómico y en la comprensión de la técnica, pero una vez que la comprendes y conoces la anatomía, cambiar de instrumento requiere una adaptación muy rápida. O sea que además, es una evolución muy natural. Si tú empiezas a enuclear con bipolar, coges experiencia, lo haces bien, vas a tener pacientes muy contentos, vas a tener un feedback positivo y vas a desear usar un instrumento mejor. Entonces, mucha gente que empieza con enucleación bipolar intenta evolucionar hacia el olmio, que yo creo que ahora hemos visto algún tulio nuevo. Hay un tulio de Lisa Láser, que es el HTL, se llama, me parece, que es un tulio que tiene un modo que se llama quasi-HOLEP, que a pesar de que no tiene esa potencia pico de la que hablábamos en la presentación, tiene una hemostasia increíble y sabiendo nuclear se puede utilizar perfectamente para nuclear
Fíjate, yo le comenté, o sea, adicionaría a todo eso, Fernando, que cuando tú dijiste que el JOLEP es una técnica sencilla, sí lo es, porque hoy por hoy, después de hacer una enucleación en bloque, realmente se tiene que mantener uno en la línea de tiro, ¿no? Y esa línea de tiro, lo más importante es tratar o saber distinguirla. Y probablemente empezando con un bipolep, con una enucleación con bipolar, donde la enucleación es fundamentalmente mecánica, haces un corte, separas y coagulas, separas y coagulas, separas y coagulas, ahí es donde te das cuenta realmente cuál es el plano. Y probablemente esa es la mejor manera de identificarlo, ¿no? Tratando de hacer una inicial disección mecánica, no sé si te parece a ti, si tienes esa misma percepción, como se hace de hecho en el tulio, que es una de las cosas que te iba a preguntar también acerca de cuál era tu percepción entre un TULEP y un JOLEP. No estamos hablando del fibropulsado, aunque hemos tenido la experiencia de probarlos también. No me parece que tenga un efecto termomecánico tan bueno como el Olmium, el de Olympus. Sin embargo, hay cierto efecto separador. Pero yo creo que ese cambio que comentan puede ser muy fácil de un bipolar o de cualquier tipo de nucleación, donde se hace mucho más palanca para separar el adenoma. Y luego cuando pasas al olmio, realmente es mucho más fácil porque el olmio te hace esa separación. No tienes que hacer tanta fuerza con la camisa, con la vaina externa del receptoscopio. Correcto, yo creo que estoy contigo, o sea, y además es un concepto que está imperando ahora, la enucleación. Hay un artículo de Thomas Herman que se llama Enucleation, Easy Enucleation, Easy Enucleation. Quiere decir que independientemente de cómo la hagas, vas a tener buenos resultados funcionales. Pero, hombre, hay herramientas mejores. Para mí, Sí. habiendo probado todas, me parece que el Olmio y probablemente estos Olmios de modulación de pulso son las herramientas más sofisticadas, más delicadas a la hora de hacer esta cirugía. Pero se puede hacer con cualquier cosa. Vamos, yo creo que lo he hecho con casi todo, ¿eh? Y no, una vez que sabes la anatomía no hay mucha dificultad. Fernando, a la hora de una enseñanza, ¿te parece definitivamente desde el punto de vista técnico hablando, cuál es el paso para darle al que está comenzando? Te digo esto porque acabas de tocar el punto de lo que es el plano, ¿no? Yo creo que en el JOLEP la clave está en entrar en el plano adecuado. Cualquiera de los tipos de dispositivo que tengas, si tú tienes el plano adecuado, él te va separando muy bien, pero ya hemos visto cómo, y ahí sí viene la diferencia con el Thulium, de que si tú te pierdes en el plano del Olmium, ya no es tan fácil retomarlo como puede ser en el Thulium, por ejemplo. Entonces, el paso a darle a esa persona que está aprendiendo es lo que, por ejemplo, yo llamo el plano seguro, ya cuando tú tienes el plano desarrollado después de la liberación anteroapical. ¿Qué te parece? Bueno, esta técnica en concreto tiene una posibilidad para la enseñanza, que es que si tú, como cirujano más experto, haces una liberación apical y luego le dejas al que va a estar aprendiendo disecar el plano, ya sabes que el esfínter va a estar bien durante la cirugía, no se va a dañar. Y en general es un modelo de aprendizaje bastante bueno, porque si él aprende a hacer la parte final de la enucleación, aprende la morcelación, pues pronto puede empezar a hacer la disección apical solo, ¿no? Yo creo que es una técnica que es más democrática en ese sentido, pero bueno, tampoco yo creo que hay que, como decir, hablar tanto del plano, de la dificultad del plano, porque realmente no es una cirugía tan difícil. Lo que pasa es que se ha aprendido mal, ¿no? Lo típico de antes era ver 2 o 3 cirugías, llevaban el láser a tu hospital, ponías una próstata de 100 gramos y aquello era un desastre. Pero hoy en día, gracias al material audiovisual y gracias a que es posible viajar y visitar otros centros, entonces, yo la secuencia que recomendaría para alguien que quiere aprender sería ver mucha cirugía antes de empezar, porque cuando se comprende, realmente es otro mundo, ¿sabes? El problema es entrar y no saber qué hacer, ese es el problema. Pues has visto una próstata grande, pequeña, un plano fácil, difícil, cómo se corrige el plano, qué pasa si hay una pequeña perforación, que generalmente no pasa nada. Me explico, vas más tranquilo, más preparado para poder responder. Un arrangement que ha funcionado muy bien en mi experiencia, estuve, por ejemplo, yendo a Polonia hace 2 años
una vez al mes. Iba una vez al mes, ellos me daban los casos más difíciles y ellos estaban haciendo su curva de aprendizaje con casos más fáciles. Entonces, el hecho de que ellos pudieran revisitar la técnica viendo cómo yo lo hacía, claro, yo también les servía para formar a su personal, en el sentido de que les exigía determinados comportamientos en quirófano bueno, pues, o sea, para transportar una cultura, lo ideal sería hacer un tipo de acuerdo así. Es decir, que si vosotros tenéis a alguien que hace HoLEP muy bien, pues no es mala idea, incluso dentro de los presupuestos, decir, oye, en mi hospital vamos a comprar el láser que cuesta tanto, vamos a esto, y vamos a invitar a este doctor que viene en avión, pues se paga el avión, se paga el hotel, se le paga a él para que venga, y va a venir 10 veces, 10 veces. Y esas 10 veces vamos a hacer una sesión con él, donde él va a hacer unos casos, nos va a ayudar a nosotros en otros. Entonces, a veces estas cosas hay que hacerlas. Yo recuerdo Octavio Castillo estuvo viniendo a España a formar gente en la laparoscopia, vino miles de veces, no sé cuántas veces vino, y estuvo temporadas aquí y todo el mundo se lo agradecía enormemente cuando la laparoscopia empezó en España, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de hermanamiento con un centro que ya lo hace es positivo y es muy gratificante para el que enseña y para el que aprende. Y es una forma, por eso, cuando hablo con las compañías que fabrican láseres y eso, le digo, tenéis que tener campeones a nivel nacional, ¿sabes? Porque no tiene sentido desplazarse muy lejos, pero si hay una persona que está en la misma ciudad, pues incluso, yo creo que, que esa es la manera ideal. Pero bueno, si vas a aprender solo, que también se puede, lo ideal es, pues eso, estar un tiempo en un centro donde se hacen muchos casos y ver muchos vídeos, ver mucha cirugía. Si es posible estar en más de un centro, pues siempre se aprende de todos y antes de abordarlo. Pero ni es una técnica de estrés, ni es una técnica bueno, sí es verdad que puedes sufrir un poquito al principio, pero del mismo modo que sufres cuando haces tu primera nefrectomía parcial o cuando haces cualquier otra cirugía. Claro. Muy bien. Muchas gracias, Fernando, de verdad, por toda la generosidad que has tenido con nosotros el día de hoy. No solo la generosidad de explicar tantos detalles de la técnica, sino de dar las respuestas a todas nuestras inquietudes. Realmente ya tenemos más de 1 hora y media conectados. Hubo más de 100 participantes, todavía se mantienen 60. Claramente para nosotros tú eres el ídolo de la enucleación, el referente mundial. Quería invitar al doctor Rocaful. Sabes bien que Salvador es nuestro embajador en World Venezuelan Urologist. Salvador, ¿estás ahí? Sé que estás porque nos estás viendo para dar unas palabras de agradecimiento. Salvador, muchas gracias por la invitación y discúlpame porque Salvador es tan perfeccionista que me bombardeó con la foto del evento para que lo pusiera en Twitter y le dije, oye, macho, déjame tranquilo. Tienes razón, Fernando. Disculpa la molestia que te he ocasionado. Pero sí, soy muy latoso, soy muy perfeccionista. Pero mira, te quiero agradecer enormemente, bueno, la diferencia que has tenido en dedicarnos estas casi 2 horas de darnos primero la conferencia y después de sacarnos de las interrogantes que teníamos. Y además, bueno, tú siempre te agradezco mucho tu empatía y tu afinidad con Venezuela. Ahí te mostramos una foto en la cual sales enarbolando el pabellón venezolano, lo cual te lo agradezco mucho cuando nos tomamos esa foto juntos. Y bueno, la afinidad es tan grande que tu mano derecha es un venezolano, que es Moisés Rodríguez Ocarrás. Y Juan Gómez Rivas también trabaja contigo. Y muy buena persona, ¿sabes? Que eso es lo más importante. Es un gran urólogo y una gran persona. Sí, lo que quisiéramos es que enarbolaras esa bandera, pero en Venezuela, y que hiciéramos unos casos de Venezuela, que la próxima vez sea haciendo casos no en Bulgaria, sino en Venezuela, que tenemos mejor clima y mujeres más bonitas. Bueno, que no te voy a decir que está por aquí. Ahora me toca lidiar con ese problema. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí es un gran placer. Siempre estamos con Venezuela y los venezolanos y bueno, pues cualquier cosa,
En lo que yo pueda ayudaros, pues siempre estaré encantado de intentarlo. Chao, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Adiós.